uno siempre va a querer dar lo mejor a las personas, ¿cierto? Y eso a qué nos lleva a cada vez capacitarnos más. Entonces, si nosotros queremos ofrecer un servicio de calidad a las personas, digamos que algo que nosotros deberíamos hacer en este caso sería capacitarnos sobre el producto, capacitarnos sobre cómo escalar el negocio. Entonces, que ustedes estén acá habla muy bien de ustedes y del servicio que quieren ofrecer. Entonces, no siendo más, voy a pasar a compartirles pantalla. Eh, Me cuentan porfa si la pueden ver. Sí, sí se ve. Sí, sí, pueden ver pantalla. Perfecto, chicos. Entonces, el nombre que yo le quise dar a la presentación del día de hoy es cómo recomendar el producto correcto con confianza y responsabilidad. Obviamente, como muy bien les mencionaba ahorita Ingrid, mi nombre es Santiago, yo soy especialista en nutrición deportiva, soy egresado de la Universidad de Antioquia, soy nutricionista dietista, también soy entrenador personal y masoterapeuta. Entonces, chicos, acá, ¿cuál es la idea básicamente? Pues explicarles no solamente desde la funcionalidad del producto, sino también incluso desde mi día a día, que se puede adaptar a determinados contextos. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero que primero nos cuestionemos algo, y es, ¿por qué algunas personas de pronto ustedes consideran que no tienen energía durante todo el día, mantienen cansados, porque algunas personas bajan de peso fácilmente y a otras se les hace mucho más complejo poder lograr este objetivo, porque algunas personas se recuperan con más facilidad de alguna enfermedad o si hablamos del contexto deportivo, porque se recuperan más fácil de pronto que otras. Y eso básicamente nos lleva a lo siguiente, y es que muchas veces por el sistema en el que vive la gente, donde normalmente tiene a duras penas tiempo para organizarse, desayunar, salir a su trabajo, cumplir una rutina, una jornada laboral y luego volver en la noche para poder compartir tiempo de calidad, bien sea con su familia, con sus hijos o su familia pues en general, esto está llevando a que cada vez el tiempo sea mucho más limitado, que conlleva básicamente a que los hábitos de las personas también cada vez sean mucho más descuidados. Entonces cada vez vemos personas más sedentarias que no hacen actividad física, que el poco tiempo que tienen lo invierten o en compartir con su familia o en ver televisión porque se sienten cansados. Y adicionalmente con el tema de la alimentación, ni de qué hablar. Esto lo hablo más desde la experiencia. ¿Por qué? Porque pues obviamente son personas que cuando uno tiene la oportunidad de conocerlos un poco más, de hablar con ellos, siempre sus respuestas son, Santi, no tengo tiempo de organizar una coca o de tener una alimentación, digamos, un poco más acorde a mis necesidades. Yo opto por pedir un domicilio. A veces, digamos, en la oficina lo que disponen es siempre son mecato o bebidas azucaradas. Entonces, digamos que esto está llevando a que más del 95% de las enfermedades que hoy en día estamos observando sean fruto de esa mala alimentación y de esos malos hábitos que generalmente están llevando a deficiencias nutricionales de vitaminas, de minerales y que pues eso esté a su vez repercutiendo en que esas personas cada vez se sientan menos enérgicas, que ya lo vamos a ver con los beneficios de algunos de los productos, que también si realizan actividad física o hacen algún tipo de actividad para mantenerse, digamos, en forma, también les cuesta mucho recuperarse. Entonces, acá, incluso muchachos, acá pasa algo muy particular. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con uno de mis socios, yo les decía, nosotros acabamos de vivir una pandemia, que esa pandemia fue la del COVID, pero la verdadera pandemia que hoy en día se está viviendo en los centros de salud son el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque este es el principal causante de la diabetes, de la hipertensión, de los accidentes cerebrovasculares y en general, pues de todas las enfermedades que están asociadas al sobrepeso y la obesidad. Entonces, partiendo de todo ese contexto, ¿qué es Fusion o qué entra a ser Fusion acá en la vida de las personas? Entonces, recopilando un poco, partiendo de que vienen de un sistema donde no hay tiempo para tener una alimentación, digamos, más óptima, a pesar de que en muchas ocasiones se quiera. Entonces, Fusion es un sistema de nutrición funcional, este lo voy a decir así textual, que está diseñado para ayudar a cubrir necesidades específicas del organismo mediante ingredientes naturales
y alimentos funcionales. Acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros estamos incluso haciendo una presentación de negocio o nosotros estamos hablando con un cliente, nosotros a veces determinamos o mencionamos ciertos términos que muchas veces nosotros no tenemos interiorizados. Entonces nosotros estamos hablando con alguien y son como, ah, bueno, nosotros extraemos todos los principios activos de las plantas y de los alimentos. ¿Qué son los principios activos? ¿Quién acá me dice? Pues básicamente con sus palabras, ahí está escrito, pero ¿qué entiende por un principio activo? ¿Quién se anima? Es lo que cumple una función en el cuerpo, por ejemplo, para desinflamar, ¿sí? Exacto, Entonces, cada alimento tiene diferentes componentes que cumplen de acuerdo a la necesidad de salud. exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, acá estos conceptos, chicos, ¿quién me habló ahí? Ana, ¿cierto? Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Sí, Entonces, señor. partiendo de esa idea, es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de esos conceptos que nosotros le estamos transmitiendo a la persona. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de un principio activo, nosotros estamos hablando de esa sustancia responsable de generar un efecto benéfico en la salud sin ser un medicamento. Entonces, muchas veces esos principios activos no son una vitamina, no son un mineral, muchas veces no es ni siquiera un carbohidrato, ni una proteína, ni una grasa. Son otros compuestos adicionales que tienen los alimentos, ¿cierto? Entonces acá vamos a distinguir primero algo. Uno sin un principio activo puede sobrevivir, uno con lo que no puede sobrevivir es sin las vitaminas, sin los minerales, sin los carbohidratos, sin las grasas, sin el agua, ¿cierto? Pero como generan un efecto benéfico en la salud, eso le da un valor agregado al alimento. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de un alimento funcional, es básicamente ese compuesto, ese que nosotros consumimos y que además de aportarnos esos nutrientes que el cuerpo necesita, nos está otorgando también ese principio activo o ese compuesto funcional. Entonces, chicos, acá es muy importante que nosotros identifiquemos algo. Cuando nosotros nos tomamos un shotcito de cúrcuma, nosotros el principio activo de esa cúrcuma o la funcionalidad no las estamos obteniendo en sí de la cúrcuma, sino de la curcumina. Ese es el principio activo. Cuando nosotros nos da por hacer una bebida de agua de piña con jengibre, nosotros no estamos obteniendo un beneficio del jengibre en sí, sino del ginger. Eso es lo que se encarga de hacer Fusion, de extraer todos esos compuestos activos y por eso tiene un valor agregado, chicos. Y mediante esa biotecnología poder conservar todos esos principios activos que son los que en determinadas concentraciones van a ejercer un efecto benéfico en nuestra salud. ¿Qué es otro término también acá a considerar? Nosotros hablamos mucho del término nutracéutico. ¿Qué es nutracéutico? Cuando tú consumes un medicamento, ¿cierto? Entonces tú llegas a la farmacia y me das una acetaminofén por 25 miligramos, 100 miligramos, ¿cierto? Eso mismo pasa en el contexto de la nutracéutica. Cuando nosotros hablamos de nutracéutico es que ese compuesto bioactivo está en unas concentraciones óptimas para poder generar ese efecto en tu salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quizás el que nosotros obtenemos a partir de los alimentos no le vamos a sacar tanto provecho o se puede perder mucho mediante las deposiciones o mediante la orina o porque simplemente no hacemos combinaciones, digamos, entre esos alimentos que favorezcan más la absorción de ese compuesto activo. Entonces quiero que vayamos dimensionando esa mina de oro que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque pues Fusion básicamente mediante esa tecnología lo que hace es, este compuesto me ayuda a potenciar la absorción de este me facilita que se absorba mucho más fácil. Entonces ahí está toda la ciencia, toda la tecnología que aplica Fusion para que tú finalmente tengas una mayor biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la proporción de un nutriente que alcanza a ser absorbida por nuestro intestino. Entonces, chicos, acá pongo el siguiente ejemplo. ¿Alguien acá ha visto que, por ejemplo, el Golden Flex es una combinación de cúrcuma, jengibre y pimienta negra? Entonces, ¿cuál es la ciencia ahí escondida? Que la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, no tiene tanta biodisponibilidad si se consume sola. Nosotros obtendríamos o tendríamos una biodisponibilidad de un 5 a un 10%.
pero el hecho de que esté combinado con la pimienta negra, específicamente con la piperina, que es el principio activo de la pimienta negra, potencia hasta en un 95% la absorción de ese compuesto. Entonces, chicos, esto es lo que yo quiero que empecemos a identificar para que cuando nosotros lleguemos a hacer esta descripción, se nos haga mucho más fácil, ¿sí? Porque, por ejemplo, Carlos la semana pasada nos mencionaba, sí, para ustedes que es la fusión nutracéutica, ¿cierto? Y quizás teníamos conceptos sueltos, ¿cierto? Pero en el momento en el que tú ya empiezas a dimensionar cada uno de esos detalles, tú ya tienes más claridad de lo que le estás ofreciendo a un posible cliente, así como de el negocio que le estás mostrando a una persona. Y se facilita mucho más todo. Entonces, acá la idea no es como decir, este producto tiene estos componentes que te van a ayudar a esto y esto. ¿Por qué? Porque ya hay una capacitación puntual donde la doctora Sandra nos habla de cada uno de los productos puntualmente. ¿Qué es lo que yo quiero transmitirles el día de hoy? ¿Cómo hacerlo con responsabilidad? Y es que nosotros partimos, y esto lo tenemos súper claro, de un sistema de productos básicos para luego pasar a las 5 líneas potenciadoras. Y aquí quiero utilizar la siguiente analogía. ¿A quién llamamos acá? A ver, Susi, te ganaste la rifa. Si tú ¿Por qué estuvieras será que yo construyendo, sabía que venía yo? te ganaste la ruleta. Si tú en este momento, yo te dijera, Susi, tienes una casa, la vas a empezar desde cero, ¿tú qué harías primero? ¿Pintarla o construirla? Construirla, obvio. Exactamente, ¿cierto? Entonces ahí es donde va empezando a tomar la importancia cuál es ese orden que deben tomar los productos. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Nosotros de qué nos debemos encargar primero? De primero limpiar todo lo que se encuentra en nuestro sistema digestivo para luego pasar a brindarle esos nutrientes de calidad. Entonces, miren esta fotico que está acá atrás. Así es, nuestro intestino. Nuestro intestino es un conjunto de varias células, que esas células tienen como unos flagelitos, estos cositos de acá, que esto se llama el borde en cepillo. Acá en estos flagelitos, en estos dientecitos que hay muchas enzimas que facilitan que cada uno de los nutrientes que pasan por acá puedan ser absorbidos. Pero miren lo que pasa. Debido a ese estilo de vida que las personas hoy en día están llevando, que es un estilo de vida de dieta occidental, rica en conservantes, que es rica en alimentos de panadería, altamente pues grasosos, azucarados, procesados y demás, miren cómo se empieza a dañar toda esa barrera, ¿cierto? Y esta es la causa de que hoy en día muchas de las personas, cada que ustedes tienen la oportunidad de hablar con alguien, es, ok, yo como me cae pesado. Entonces, chicos, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Empezar a construir toda esta partecita acá del intestino. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias tóxicas que pasan por nuestro sistema digestivo empiezan a penetrar y generan inflamación, que es algo completamente normal. Entonces, ¿cuáles son esos productos que van a empezar a hacer toda esa limpieza? Entonces, acá tenemos lo que es el Prunex, ¿sí? Que el Prunex se encarga de hacer el barrido de todas esas toxinas. Tengamos presente que el intestino, entre el intestino delgado y el intestino grueso, hay más de 9 a 10 metros de largor. Si nosotros tuviéramos un intestino y lo alargáramos, es supremamente largo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas toxinas, cuántos desechos se alcanzan a acumular ahí? Entonces ahí es donde el prune se alcanza a hacer esa línea base. ¿Y qué es eso, chicos? No es más que un mix de fibras. Cuando una persona está estreñida, si alguien ha tenido la oportunidad de estarlo, y va a pedir una asesoría, bien sea médica, es en este caso, ¿qué es lo primero que le dicen? Aumenta tu consumo de fibra. Segundo, aumenta tu consumo de agua. Tercero, aumenta el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves, cuando tú haces actividad física, tú simulas un movimiento muy similar al que se realiza en el estómago y el intestino, que se llama el peristaltismo, que es una vibración para que todo el alimento se pueda ir moviendo. Entonces, chicos, por eso el prune genera ese efecto, digamos, laxante, porque está muy concentrado en fibras y te empieza a hacer todo ese barrido. Acá, ¿qué pasa? Muchas veces las personas son como que, Santi, porque a mí me dan unos cólicos tan fuertes y quizás hasta otra persona no le da. Entonces acá hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, qué tantas sustancias tóxicas, qué tan dañado estás a nivel intestinal para que a ti te genere más cólico que a la otra persona. Segundo,
¿Qué tan bajito es tu consumo de fibra en el día para que a ti te caiga más pesado y a la otra persona no? Posiblemente a esta otra persona, bien o mal, consume más fibra que tú. Entonces, como tú no consumes tanta, tu cuerpo no está acostumbrado a eso y te va a generar inflamación, ¿cierto? Entonces, como que yo me iba a tomar el Prunes para que me desinflamara y me termino inflamando más. Téngale paciencia, téngale paciencia, que usted no está acostumbrado a eso. Es normal que sientas inflamación al principio, si se llega a dar el caso. Adicionalmente, tenemos acá lo que es el Floralin, que el Floralin, ahorita vamos a ver una imagen de un intestino ya más bonito, más reparadito, que lo que hace básicamente es generar una conexión entre cada una de estas células para que estén más juntas, se reparen y evitar que pasen estas sustancias, ¿cierto? El reset, ¿por qué también entra en esta parte de limpieza? Chicos, porque el hígado también es un órgano por donde pasa absolutamente todo. Digamos que el hígado es como un peaje en todo nuestro sistema. Por ahí pasa todo. Entonces, chicos, si nosotros no nos encargamos de tener el consumo de algún producto que nos ayude a estar reparándolo, porque él tiene su propia capacidad de limpiarse, ¿cierto? ¿Cuál es la particularidad del reset? Que el reset tiene un compuesto que ayuda a la producción de un antioxidante que está relacionado con la reparación del tejido pues, hepático, o sea, del hígado. Entonces ahí está la importancia del reset, no solamente en el tema de la grasa visceral, sino en general pues en el día a día. ¿Por qué? Porque ese es el pare y siga prácticamente. Cuando ya hablamos de nutrición y de regeneración, miren la diferencia. Entonces acá tenemos unas células mucho más compactas, que están mucho más fuertes, que no dejan que cualquiera pase por ahí. Y miren que en general todos los nutrientes pasan más tranquilitos acá a todo ese sistema circulatorio. Entonces de ahí es donde entra la parte de la regeneración. ¿Qué es lo que toma gran peso acá, perdón? Todo el tema de las proteínas. Chicos, muy importante. Nosotros pensamos que la proteína es solamente músculo y la verdad, no. La proteína es más que eso. Nuestro cuerpo constantemente está regenerando la piel. Nuestro cuerpo constantemente está regenerando todas esas células que componen todos los órganos que nosotros tenemos, llámese hígado, llámese páncreas, llámese intestino, etcétera. Entonces, si tú no garantizas tener un buen consumo de proteína, todas estas funciones también se van a ver limitadas. Entonces, muchas veces también el problema parte de eso. Entonces, ¿cómo es tu alimentación? Y si ustedes se ponen a analizar, nuestra cultura alimentaria va muy ligada a tener un consumo excesivo de carbohidratos o de harinas. Acá no es desde el punto de vista de satanizarlo, sino desde cantidades. Nosotros perfectamente en un sancocho o en un sudado podemos tener papa, plátano, podemos tener mazorca y otro sinfín de carbohidratos que muchas veces los consumimos en exceso. Y va uno a ver el pedazo de la proteína y es una cosita de nada. Entonces, chicos, ¿cómo queremos que un cuerpo esté bien si no le damos los nutrientes en las cantidades que necesita? Entonces, por eso es que acá las proteínas cobran, digamos, esa gran importancia. ¿Por qué las vitaminas y los minerales? Porque las vitaminas y los minerales hacen parte de muchos de los pequeños constructores que se encargan de reparar esta célula. Entonces, si no consumimos en buenas cantidades, digamos que esos obreros no van a trabajar adecuadamente. Y los antioxidantes, recuerden lo que les mencionaba ahorita, un antioxidante puede que no sea indispensable para la vida, pero sí nos ayuda a regular muchos procesos inflamatorios. Tengamos presente algo, cuando nosotros estamos consumiendo un alimento, ese alimento de por sí va a estar cargado de bacterias o de microorganismos en general, es algo normal, ¿cierto? ¿Qué es lo que no es normal? Que por una mala limpieza o desinfección pues hayan más cantidades, ¿cierto? Entonces, los antioxidantes muchas veces se encargan de generar una regulación en lo que respecta al estrés que se genera en los tejidos o en los órganos por esa gran carga pues de contaminantes y que generan inflamación. Acá ya luego pasa algo, esto se los digo desde mi experiencia. Cuando tú ya garantizas que una persona tiene un intestino bien reparadito, que nutricionalmente está consumiendo nutrientes de calidad, esa persona automáticamente, incluso sin necesidad de tomar el Vita Nutra D y el Vita Energía, ya siente más energía.
porque su cuerpo es mucho más receptivo a lo que tú le estás dando. Pero también hay que sumar otras actividades que tiene el día a día la persona. Entonces, vuelve y juega. Ese sistema en el que está sumergida la población, pues finalmente está conllevando a que el tema del descanso también cada vez sea menor. Entonces, una persona que debería dormir en promedio entre 7 a 9 horas o incluso hasta 6 a 8 horas, perdón, ¿sí? Cada vez su sueño se ve más limitado a 4 horas. Hay personas que ahí me llegan y hasta 3 horas, ¿cierto? Entonces ahí es donde toda la línea de energía y revitalización toma gran importancia. ¿Por qué? Porque el Vita Extra T, chicos, tiene una particularidad. Y es que el Vita Extra T, por un lado, es a base de té verde. Entonces aquí quiero que salgamos un poquitico, no solamente de la funcionalidad energética, sino también de que tenemos otro potenciador acá. ¿Por qué? Porque va a tener ese antioxidante que nos ayuda a todo el tema de la reparación del hígado, ¿cierto? Primera funcionalidad. Segundo, te aporta vitaminas del complejo B. Para nosotros producir energía a partir de los alimentos, nosotros necesitamos vitaminas, entre esas las del complejo B, que el Vita Extra T no las aporta. Tercero, el que sea a base de té verde, el té verde te va a aportar algo de cafeína, que por ende, pues la cafeína te va a ayudar a estar más enérgico y más concentrado, te va a generar activación. Pero el cuarto valor que tiene el té verde en este caso es que también cumple una función a nivel cardiovascular, ¿cierto? Entonces, chicos, no solamente estamos hablando de un producto que va a ayudar a la energía, sino que también mejora o que contribuye a mejorar en todo el tema de la salud cardiovascular. Tenemos el NutraDay. El NutraDay para personas que de pronto tienen esa dificultad de los estimulantes porque son muy sensibles a la cafeína y no está mal. Ahorita vamos a ver ese tema. No está mal que una persona se tome un Vita Extra T y sienta que no cabe en la ropa. O sea, que sienta que tiene demasiada energía, que el corazón aumenta sus palpitaciones. Es normal, es mucho más sensible al efecto de la cafeína, así sean dosis mínimas. Entonces, ¿para qué está el Nutra-D? Tienes vitaminas del complejo B. Adicionalmente, te va a ayudar a estar mucho más enfocado, mucho más concentrado. ¿Por qué? Porque tiene un aminoácido que se llama glicina. La glicina lo que hace básicamente es controlar la sobreexcitación para que tú estés mucho más concentrado. Esa sobreexcitación es del sistema nervioso, que de pronto estés muy hiperactivo. Por eso también incluso se recomienda mucho en los niños, porque los niños son muy enérgicos. ¿Sí? Y tenemos el Vita Energía, que también puede ser otra alternativa del Vita Extra T, que es mucho más limitado en todo el tema de la cafeína puntualmente. Entonces, no te sirve Vita Extra T, probaste con el Vita Energía y tampoco tienes el Nutra D. Listo. Acá tenemos, chicos, un aspecto muy importante y es el error más frecuente que nosotros cometemos cuando queremos ayudar a una persona y es básicamente que la mayoría intenta vender un producto, ¿sí? Pero acá yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién está por acá? Lina, Lina que me apareció por ahí de primerita. Lina, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Muy bien. Excelente, Lina, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has tomado Termoté? Sí, Sí, ¿y con qué finalidad lo tomas? antes de hacer ejercicio realmente, Ah, o ok. sea, como para la Y, energía, como por el tema, pues como para ayudar a quemar la grasita, yo, ah, como ok, esas o dos cosas sea, nomás. escuchamos lo que dijo Lina, ¿cierto? Ella quiere obtener energía y ella quiere poder potenciar todo el tema de la quema de grasa, ¿sí? O sea, nosotros identificamos una necesidad, que en este caso la necesidad de Lina posiblemente puede ser sentirse más enérgica durante el entrenamiento, que esa necesidad puede ser, estoy entrenando, pues acá estoy poniendo un ejemplo, estoy entrenando, pero quizás no he bajado lo que quisiera bajar, ¿cierto? Entonces, nosotros no vendemos un producto porque sí, nosotros identificamos necesidades. Entonces, chicos, acá muy importante el tema del servicio, que nosotros le preguntemos a una persona incluso temas de objetivos, ni nos hace el super profesional del área de la salud, pero sí nos da un buen servicio frente a las personas, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho, acá valoro mucho lo que Ingrid una vez me enseñó a hacer en el tema de la prospección y es, primero, ser claros con un mensaje y decir que tú estás ayudando,
a satisfacer una necesidad. Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En estos momentos me encuentro ayudando a mujeres que quieran regular el tema del estreñimiento o la inflamación. O sea, estoy hablando de necesidad. ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? Ah, sí, Santiago, mira, quiero mejorar el tema del estreñimiento. Ah, listo, Lina, te voy a compartir algunas bebidas que me han ayudado con alguna de las chicas. De pronto tú tienes alguna enfermedad que va a considerar, ¿cierto? No soy un médico, pero la persona también va a sentir que me estoy interesando en su bienestar. Y adicionalmente, chicos, hay herramientas, hay herramientas. Ah, es que yo sufro de tal cosa, ¿cierto? Si de pronto alguien no sabe, ¿para qué está ChatGPT? Y acá les voy a dar un tipcito. Cuando usted le pregunta a ChatGPT, entre más específico usted sea, él te va a dar una respuesta más concisa. Entonces, si tú estás enredado con un tema de salud, entonces pregúntale y dile a ChatGPT que te dé respuestas. Primero, que sean simples, que sean sencillas, que las pueda entender cualquier persona. Segundo, que sea basado en evidencia y artículos científicos. Artículos científicos como cuáles. Ahorita les voy a dejar el nombre. PubMed, Nutrients, Science Direct. Y él automáticamente va a mirar todas esas revisiones médicas y te va a decir para la condición puntualmente que tú estás buscando si es una buena alternativa o si quizás no lo es. Y te lo va a dar desmenuzado porque tú le dijiste, es para una persona que no tiene conocimiento. Entonces, entre más específico tú seas con ellos, mucho mejor. Cierto, no nos las sabemos todas, pero sí podemos tener esas herramientas y le estamos garantizando un servicio de calidad a la persona. Quizás le estamos recomendando, en ese caso, a una persona que no necesita un termotel, le estamos recomendando un NOCAR porque es una persona que consume carbohidratos en exceso y en el momento no sabe cómo regular eso, ¿cierto? Entonces miren cómo cambia todo el tema de servicio por simplemente hacer preguntas. ¿Cuáles son las 5 necesidades más frecuentes, chicos, de acá? Entonces, primero, quiero bajar de peso. ¿Cuáles son, digamos, esos productos estrella que pueden ayudar en esta parte? Entonces, lo primero, partimos de una línea base, Prune, Floralí, ¿cierto? Alpha Balance. Y adicionalmente, pues ya pasamos a una línea potenciadora, que es la línea de control de peso. El Thermoté, el Nocar, la Bioprofit, ¿cierto? ¿Por qué, chicos? Porque el tema de la proteína, pues primero porque esta puntualmente, la Bioprofit, tiene una patente que ayuda mucho a impactar en las grasitas, ¿sí? Para seguir potenciando toda esa quema de grasa. Segundo, porque si tú haces actividad de fuerza, ya tú vas al gimnasio, si tú mejoras el músculo es un tejido activo. ¿Eso qué quiere decir? Que gasta energía aún estando en reposo. Entonces, todos los que estamos sentados acá en este momento estamos gastando energía, unos más que otros. ¿De qué depende eso? De qué tan buena masa muscular tengas. ¿Y cuál es la energía que estás gastando en estos momentos? Grasita. El cuerpo tiene muchas formas de economizar. Entonces, chicos, por eso es muy importante ir a mejorar la masa muscular al gimnasio y por eso la proteína también está en todo el tema de la pérdida de peso. Te va a ayudar a gastar más energía, incluso en reposo. Segunda necesidad, me enfermo constantemente. Tenemos una línea inmunológica, que en esa línea inmunológica está el Veramás, que acá uno de sus componentes son los betaglucanos, que los betaglucanos simplemente, ¿qué es lo que hacen? Le da la señal a tus defensas, a tu sistema inmunológico, de que esté ahí activo por si de pronto hay alguna sustancia o algo que nos esté amenazando, y en el momento en el que lo haga, ¡pum! ¿Cierto? Vaya y actívese y ataque. Adicionalmente tenemos el aloe vera, que el aloe vera pues empieza a ayudar mucho más que todo a nivel intestinal. Entonces, por ejemplo, a personas, incluso chicos, a personas que de pronto tengan gastritis, este tipo de enfermedades, el aloe o enfermedades no, que tengan estas condiciones, el aloe vera ayuda mucho a reparar en esa zona. Sí, incluso cuando ustedes se queman, una de las curas normalmente caseras que hacía la mamá o algún familiar era que te echaba aloe en la herida para que eso te ayudara en todo el tema de la cicatrización. Y también tenemos la glicina, como les mencioné ahorita, este ayuda a que el sistema nervioso esté mucho más relajado y que por ende pues tu sistema inmune esté mucho más receptivo a los estímulos que son amenazantes. Adicionalmente tenemos el gano capuchino, que el potencial del gano capuchino acá es básicamente el ganoderma, que también está potenciado por los betaglucanos, que ya les expliqué la funcionalidad.
Acá me devuelvo un poquitico a esta línea de la pérdida de peso, que pasé un poquitico rápido, y es que, porque el termote nos ayuda mucho en todo el tema de la pérdida de grasa. Me devuelvo porque es una de las líneas que más se vende, que más circula. El termote es a base de té verde, té negro, té rojo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace ese té verde, ese té negro y ese té rojo? Nosotros tenemos muchos mensajeros que están circulando y que están enviando señales del cerebro hacia los demás tejidos, ¿cierto? Cuando nosotros consumimos el té verde, se activan unos mensajeros que van allá a la grasita y le dan la señal de que se empiece a utilizar eso, de que se empiece a utilizar esa grasita como energía. Por eso uno normalmente procura consumirlo 30 minuticos antes de entrenar. Adicionalmente, si tú conoces a una persona, especialmente en las mujeres, claro está, si tú conoces a alguna mujer que sufra de síndrome de ovario poliquístico, el termoté tiene picolinato de cromo, que el picolinato de cromo le ayuda mucho a las mujeres con esta condición porque les ayuda a mejorar sus niveles de azúcar en sangre, que les cuesta mucho como regular toda esa parte. Eso puntualmente con este producto. Con el no carb, acá la parte gancho de esto es el tema del control de la ansiedad, porque como les mencionaba, nuestra cultura alimentaria tiende mucho a consumir carbohidratos en exceso y hay personas que simplemente les cuesta. Entonces acá no es como que, bueno, siga comiendo así, pero que el no carb le va a salvar la vida. No, mientras vas controlando la ansiedad, pues procura consumir un sobrecito antes de consumirte ese exceso de carbohidratos para que eso te ayude a regular un poquitico todo lo que estás llevando a tu sistema circulatorio y evitar que tus niveles de azúcar en sangre se eleven. También ese le puede ayudar mucho a personas diabéticas. Entonces, ahí tenemos otro potenciador en este caso. ¿Y qué es esto, chicos? Fibra. ¿Qué hace la fibra? La fibra es como un reciclado, es como el basurero, ¿cierto? Entonces, la fibra lo que hace es ir cogiendo excesos y finalmente, cuando tú vas al baño, en las deposiciones se eliminan toda parte de esos excesos que alcanzó a reciclar. Adicionalmente, tenemos la necesidad número 3, que en esa necesidad número 3 es estoy estresado, cansado y no me concentro. Chicos, acá hay dos opciones. La primera es el ON y el Vita o el Vitón, ¿cierto? Que el Vita Strate ya les expliqué un poco la funcionalidad. La diferencia con el ON es que el ON te va a aportar cafeína, una dosis de cafeína adicional. Entonces, si tú quieres más energía, puedes tener el ON o puedes consumir los dos. Ya les voy a decir de pronto qué contraindicaciones hay para determinadas poblaciones. Y el off, ya por ejemplo, para personas que se estresen con mucha facilidad o que quieran tener un sueño más reparador. Chicos, por ejemplo, lo que somos Ingrid y yo, acá tenemos el off y ese se nos volvió pan de cada día. Y básicamente, digamos que entre esa estructura que tiene el off, tenemos el triptófano, que el triptófano es el precursor de la serotonina. La serotonina es un mensajero encargado de que nosotros estemos tranquilos, de que estemos relajados. No es el tipo de producto que a ti te da sueño. No. Entonces, primero, te regula. ¿Cierto? Te va dando más pausa, más tranquilidad, tu sistema nervioso y adicionalmente tiene la glicina, lo que les mencionaba, ayuda a que ese sistema nervioso también esté más reguladito. Pero la glicina tiene otra función adicional y es que te ayuda a que cuando tú entres en ese sueño profundo sea mucho más reparador. Entonces, si tú empiezas a consumir el OFF de manera frecuente y eres juicioso, te vas a dar cuenta que cuando tú te levantes es como esa sensación de sentí que descansé. Dormí 5 o 6 horas, pero sentí que descansé. Eso es lo que nosotros estamos experimentando. Acá tenemos la necesidad número 4, que es tengo más de 40 años y quiero sentirme mejor. Acá tenemos el Golden Flex. Ya ahorita les expliqué un poquitico de sus componentes, por qué hace parte de esa línea antiedad. Porque pues lo que es el Golden Flex y el Passion tiene mucho antioxidante. Todo el tema del envejecimiento, ¿por qué se da? Porque las células, ¿sí?, van perdiendo esa capacidad de regeneración con los años, de irse regenerando. Y adicionalmente, si le sumamos a esto todo el tema de la contaminación, todo el tema de las sustancias tóxicas, en deportistas de alto rendimiento, esa fatiga constante, eso genera que a la célula le cueste primero más recuperarse y que se vaya deteriorando cada vez más. Los antioxidantes lo que ayudan es a mitigar un poco como ese daño y a buscar compensar un poco esa regeneración, que digamos que en personas mucho más adultas les cuesta más generar. El colágeno tiene una doble funcionalidad. Es que el colágeno
pues digamos que tienen unos, cuando nosotros hablamos de péptidos, las proteínas son como una cadena con perlas, ¿cierto? Entonces, cada perlita es como un aminoácido, ¿cierto? Y dependiendo de esas combinaciones se van creando determinadas proteínas. ¿Qué pasa con el colágeno? Que tiene unas combinaciones de péptidos que son de una cantidad determinada de aminoácidos que puntualmente influyen en la regeneración de cartílagos, en este tema a nivel articular. También se encuentran mucho esas combinaciones de aminoácidos en las uñas y en el cabello. Es por esta razón que el colágeno tiende a cumplir como esa función puntualmente en estas personas. El Golden Flex también por el tema del dolor articular, por toda esa parte de la reparación. Y el Passion porque ayuda mucho en el sistema circulatorio, que es lo que las personas normalmente en la medida que va avanzando la edad van teniendo más dificultad con el tema de la circulación, ¿cierto? Entonces, el Passion tiene un componente que se llama la arginina. Nuestros vasos sanguíneos, o sea, los vasos sanguíneos por, decir, por donde circula la sangre, tienen la posibilidad de aumentar su tamaño y de contraerse. Y él constantemente está haciendo eso. Cuando tú haces actividad física, incluso cuando tú haces ejercicios de fuerza, tú a veces te ves los brazos y son esas venas así súper marcadas, son súper grandes. Es porque es un mecanismo de adaptación del cuerpo para que circule más sangre a tus músculos, fluyan más nutrientes, fluya más agua, etcétera, ¿cierto? Entonces, la arginina lo que hace es eso, ¿cierto? Hace que el vaso sanguíneo se expanda más, que circule más sangre y que por ende pues te llegue más oxígeno y más nutrientes a los tejidos. Y la necesidad número 5 es que entreno y quiero mejorar mi rendimiento. Acá está todo el tema de la línea Sport, el pre y el post Sport. La proteína, pues básicamente porque nos va a ayudar a reparar los tejidos. Ya vimos que no solamente es músculo, incluso nuestras células que nos defienden, nuestro sistema inmunológico requiere de proteína. Por lo tanto, si tú también te enfermas mucho, empieza a analizar si tienes un buen consumo de proteína en el día. Y tanto el pre y el post-sport, porque ayudan mucho en todo el tema de la recuperación y en mitigar como esa percepción de esfuerzo. Es decir, hice una actividad muy extenuante, pero te ayudan a recuperar mucho más fácil, a que al otro día no te sientas como tan fatigado y desalentado. Y acá tenemos como el cuadrito como de la necesidad, cuál de pronto puede ser ese producto líder y cuál puede ser ese producto complementario. ¿Por qué? Porque a veces puede que, basado en una condición, el termoté no sea la mejor alternativa, puede que sea el nocar puntualmente. Miro cómo estamos acá de tiempo. Listo, ya estamos terminando. ¿Y quién no debería consumir o debería hacerlo con precaución? Entonces vamos acá primero con el pruning. Chicos, precauciones, que sea parte de la línea de la limpieza no significa que Prunex para todo, por eso la importancia de estar preguntando. En personas con obstrucción intestinal o estenosis, ¿qué es estenosis? Todos nuestros sistemas son como un tubo hueco. Cuando tú comes, todo tu sistema digestivo es un tubo hueco para que pasen pues, para los alimentos y demás. La estenosis es que ese tubo se estrecha. Entonces ustedes imagínense, dándole un Prunex a una persona que va a acelerar todo el tránsito intestinal, pero que ya está así tapada. ¿Qué vas a hacer? Le vas a aumentar el dolor, le vas a aumentar la inflamación y posiblemente sea una persona que sea próxima a una cirugía. ¿Por qué? Porque ellos tienen que manejarse de otras maneras. Una enfermedad inflamatoria intestinal, digo, es porque la fibra muchas veces aumenta su tamaño. ¿Por qué? Porque va creciendo conforme a todo lo que va recogiendo por ahí. Recuerden que les dije que es un reciclado. Acá, en la enfermedad inflamatoria intestinal, como en la colitis y demás, también hay una inflamación, hay más obstrucción para que pase y por ende, pues puedes afectar más, en este caso, la condición. Si hay insuficiencia renal, porque el Prunex también tiene magnesio. ¿Para qué? Para facilitar todo ese tema, digamos, depurativo, que pase con más facilidad, y ahí el cólico. Entonces, una persona que tenga una enfermedad renal no va a tener la posibilidad de eliminar ese exceso de magnesio y finalmente pues puedes afectar más la condición de insuficiencia renal. Y en embarazadas y en niños menores de 12 años. ¿Por qué? Porque si se da el caso y hay una diarrea en una mujer embarazada, una deshidratación es muy grave, al igual que en un niño. Un niño una deshidratación es muy grave. Entonces, en estas condiciones quizás no es el producto más recomendable. ¿Qué se puede hacer? Quizás el liquifibra, que no genera un impacto tan fuerte como lo puede hacer el Prunex. En la línea de control de peso tenemos precauciones o momentos en los que no se recomienda. Personas con arritmias cardíacas, personas con hipertensión no controlada, personas con ansiedad severa o ataques de pánico, mujeres embarazadas, mujeres lactantes,
o personas sensibles a la cafeína. ¿En qué se traduce todo esto, chicos? Una persona con ansiedad, una persona con ataques de pánico, ¿qué debemos buscar con ellos? Antes tratar de controlar su sistema nervioso, no darle algo que se lo active más, ¿cierto? Entonces vuelvo y juega, mire que siempre la pregunta es, indaguemos, preguntemos, no nos quita nada, ¿cierto? Adicionalmente, en mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque a veces en una mujer embarazada, ellas tienen que tener una ganancia de peso gradual. El objetivo de una mujer embarazada no va a ser bajar de peso durante el embarazo, ¿cierto? Entonces van a haber otras cosas que posiblemente le pueden servir más a ella. En la lactancia, porque también en la lactancia hay ciertos componentes que tienden a pasar a la leche materna. Por ejemplo, la cafeína puede ser uno de ellos. Entonces pasa de tomar leche materna a tomar tinto y eso aumenta la irritabilidad de los niños. Entonces, digamos que no es tan recomendado. Entonces, ya acá con la línea inmunológica, personas trasplantadas, personas con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se busca con estas personas es mantener las defensas muy, muy controladas. Y pues parte de la línea inmunológica tienen actividad inmunomoduladora, o sea, los ponen superactivos otra vez. Entonces, si tú tienes una persona que se ha hecho un trasplante, un conocido, pues quizás esta no sea la mejor opción para ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede aumentar el riesgo de un rechazo del trasplante. En la línea de vigor mental, entonces personas con trastornos de ansiedad severa, personas con insomnio, personas con trastornos de bipolaridad, etcétera, porque vuelve y juega. No necesitamos que se estimulen más, necesitamos que estén tranquilos. Santi, ¿se puede recomendar el off? Claro, pues si eso les va a ayudar a estar más tranquilos, perfecto, pero un Vita o un ON no va a ser la mejor alternativa. Y con las líneas para finalizar, personas con restricciones, digamos, proteicas, o sea, resumidas cuentas, personas que tú le preguntes, no, es que a mí el médico pues me recomendó pues que no debería consumir mucha proteína porque estoy enfermo de los riñones, X cosas, ¿cierto? Pues, posiblemente para esa persona la línea Sport no sea la más recomendada. Y acá, chicos, tenemos, no memoricemos productos, aprende a identificar necesidades. Cuando entiendes a la persona, el producto correcto aparece prácticamente solo, ¿cierto? Y acá se traduce todo, chicos. Indagar, indagar, preguntar, hablar, que la persona sienta que nos estamos interesando en ella, no que simplemente le queremos vender un producto por vender. Y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Espectacular. Yo ni sabía que tenías todo tan maravillosamente preparado. Aprendí también un montón. Gracias, mi amor, por este espacio tan, de verdad que tan enriquecedor, porque yo sé que a muchos de los que estamos acá a veces entra como en ese choque mental de qué le recomiendo y si tiene tal cosa. O sea, comprendemos que las bebidas son nutrición, son funcionales, son naturales, pero no todo lo natural tenemos que ser precavidos también a la hora de la recomendación. Entonces, nos quedan 10 minuticos, aprovechemos este espacio para hacer preguntas, porque yo sé que a todos algo nos ha pasado con los clientes, qué es lo que más le preguntan, qué es lo que le dicen, qué cosas te has enfrentado que se te hace difícil o complicado a veces responderle a ese cliente. Aprovechemos este espacio para aprender un poco más. ¿Quién tiene por ahí preguntitas? Anita. Gracias, mi Ingrid. Santiago, muchísimas gracias. No sabes cuánta información valiosa me llevo hoy, pero lo que dice Ingrid es cierto, sí me pasa mucho, o sea, de las muestras o de las pruebas que nosotros damos está el Vita Energía, Termoté y Prunex, que son los tres productos que más nos recomiendan, ¿cierto? Sin embargo, con Vita Energía se lleva uno la sorpresa de que la gente dice, ay no, pero es que eso me dio como que el corazón me palpitó mucho y pues yo entiendo lo que Santiago nos explica. Sin embargo, a la hora de guiar a esta persona y decirle, pues que no se asuste, ¿cierto? ¿Cómo sería como la manera más adecuada para dirigirse uno a esa persona? Listo, Anita, no es, primero que todo es con muchísimo gusto, es con mucho cariño y pues obviamente espero que haya sido algo muy enriquecedor. Ahora, respecto a tu pregunta, lo primero que yo haría es,
Si sientes que te está estimulando mucho, o sea, si sientes que tu corazón está latiendo muy fuerte, te está dando taquicardia, intenta primero con medio sobrecito, a ver cómo te sientes. Tómate medio sobrecito. Ah, que es que sigo reaccionando igual, no está mal, quizás posiblemente es una persona que es muy sensible a la cafeína. Por ejemplo, las personas que sufren de hipotiroidismo tienden a ser muy sensibles a dosis incluso mínimas de cafeína, entonces le genera irritabilidad, le genera pues como palpitaciones, mucha tembladera. Entonces, si ni con medio sobre, puedes probar o con el Vita Energía, que es más bajito, o puedes probar con el Nutraday. Yo les mando el Nutra, me pasó con una chica que ella en definitiva, nada, así fueran mínimos, mínimos estimulantes, nada. Yo quise con ella, tómate el Nutra vitaminas del complejo B, y eso te va a ayudar a que vayas produciendo también energía de manera mucho más fácil. Gracias, Santiago. Ujú. Con mucho gusto. Y por ejemplo, ya le voy a dar la palabra sinergia. Y por ejemplo, como que no nos dé miedo, o sea, no nos dé miedo como responderle a la persona o no busquemos saberlo todo. Por ejemplo, a mí una vez una chica ella me compró el termoté, ella me compra todos los productos y me compró el termoté y me vine a enterar que era hipertensa después de que se tomó el termoté y mejor dicho, se le aceleró ese corazón. Yo obviamente yo le expliqué que a la medida que ella fuera tomando el termoté, eso antes le iba a ayudar mucho con el tema de la hipertensión. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes sabían que el termoté tiene polifenoles y los polifenoles ayudan mucho a bajar todo el tema de la hipertensión del sistema. Pero obviamente la persona no lo va a comprender así. Sin embargo, yo le dije, no, tranquila, ven, yo te lo cambio, se lo cambié por otro producto y ya está. Pero en mí está buscar la información, entregársela a esa persona con completa tranquilidad y fue una información que ella omitió a la hora de dármela al principio. Entonces, bueno, eso quería contarles. Vamos, sinergia, en la Sí, preguntita. Hola, hola a todos, buenas noches Santi. Que me vaya bien, Bueno, ok. bien, gracias a Dios. Nosotros tenemos dos preguntitas básicamente, y es que, a ver, un cliente un cliente sí nos compró un paquete grandecito, pero pues obviamente nosotros siempre, lo primero es el Prunex y el Floralip, y resulta que se tomó, iba en la quinta noche de Prunex y no le había hecho efecto laxante. Es más, él dice que antes lo tapó, que antes se puso peor. Ahora que estabas explicando puntualmente el tema, pues comprendimos por qué sucede, ¿cierto? Sin embargo, pues ahí uno qué hace. Si que se siga tomando el Prunex o qué. Lo cierto del caso es que se emberracó y, y nos tocó negociar el resto del producto que él había conseguido, pues para no tener problemas con él, porque pues además, y ya dándoles un dato adicional, es el alcalde del pueblo. Entonces, como para no tener ahí como ese rifirrafe. Esa es una Ajá. pregunta. Y la otra es que también le vendí a un amigo un Rixet, porque le dije que le iba a ayudar a depurar el hígado, que era un protector hepático y ta, ta, ta. Y él se lo dio a conocer a un amigo de él que es médico, y el amigo de él que es médico costeño le dijo, tú que eres marica, compraste eso sabiendo que el hígado se limpia solo. Entonces, también me gustaría saber cuál es el nombre del compuesto del Rixet que ayuda con el tema del hígado. Ok, perfecto. Entonces, respecto al tema del Prunex, acá tenemos. Nosotros chicos pasa algo, o sea, muchas veces cuando nosotros recomendamos el producto, también hay que hacerles caer en cuenta que nosotros estamos influyendo en un factor de tantos. ¿Qué es un factor de tantos? Yo a ti te puedo vender un termoté y decirte que te va a ayudar a utilizar grasitas como energía, pero si tú te tomas el termoté por allá sentado, comiendo parva, comiendo comidas rápidas todos los días y siendo un sedentario, ¿qué efecto te va a hacer? ¿Cierto? O sea, no es como que vaya y tómeselo y se queda ya relajado, no, ¿cierto? Son otras acciones que también uno debe buscar. Mira, te lo recomiendo, pero o sea, si de pronto no haces actividad física, muévete un poquitico, que es que me cuesta sal a caminar, sí, algo que te genere movimiento. Lo mismo pasa con el Prunex, ¿cierto? Entonces, generalmente hay personas que tienen muy, muy malos hábitos y que finalmente pretenden que el Prunex sea el salvavidas. Si es un mix de fibras, pero bueno, te estás hidratando bien, tienes un buen consumo de líquidos en el día,
Recuerda que para que todo ese alimento también pueda bajar necesita agua, ¿cierto? Entonces, si tú no te hidratas bien, pues difícilmente esa fibra va a tener ese desplazamiento. Segundo, tú haces actividad física. ¿Cierto? Entonces miren lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? A veces el movimiento simula el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? Cuando nosotros comemos, el estómago hace esto, nosotros no lo sentimos, pero el estómago y el intestino están haciendo esto para que todo el bolo del alimento se desplace hasta su destino final. Entonces, si tú no haces actividad física y permaneces mucho tiempo sentado, ¿cierto? Tampoco te va a favorecer mucho. Entonces, ahí, más que de pronto tener el inconveniente, fulanito, ven, tú tomas buena agüita, haces actividad física, eso también te va a ayudar mucho. Y hay personas, chicos, en los que pueden sentir el cólico fuerte, como hay otras que no. Yo, por ejemplo, tuve una chica que, yo me hidrato bien, yo hago actividad física. ¿Y notaste alguna diferencia? Sí, o sea, que ya, por ejemplo, las deposiciones me demoraba 7 días, pero ya acá me demoró 2 días, un día, ¿cierto? Entonces, pues todos esos son cambios que hay que analizar, ¿cierto? Pero siempre estar preguntando, preguntando mucho. Perdóname, mi amor, ¿Listo? ahí yo le digo algo a Jeffrey también. Por ejemplo, hay que evaluar la persona también cómo se consume el producto, ¿cierto? En qué momento, a qué hora. Y yo, por ejemplo, cuando pasan esas cosas, yo juego con los tiempos. Yo se lo cambio. Yo hay gente que el prunes por la noche no, se lo pongo a que cuando se levante se tome el prunes para ver qué reacción tiene. Eso es una. Dos, le pregunto en qué cantidad de agua, porque muchas personas se toman el prunes en esta cantidad de agua, la fibra demasiado concentrada. Entonces, ¿yo qué hago con esas personas? Y más cuando son tan sedentarias y vas a tomar el prunes en un vaso de 300 mililitros y adicional a eso te tomas 2 vasos de agua más para asegurar ese consumo de agua. ¿Y porque normalmente la gente que le pasa ese tipo de situaciones son muy estreñidas, no consumen fibra, comen muchos procesados? Entonces imagínense por allá cómo está esos 10 metros de intestino jugando con un sobrecito de prune.